con la venia, la voz de la resistencia. La moción de censura es un mecanismo de control político que el Parlamento ejerce sobre el gobierno en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales. En los sistemas presidenciales puros, como en Estados Unidos, donde las únicas elecciones generales son para elegir al presidente, que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, no existe la posibilidad de que el Congreso adopte mociones de censura. En los semipresidenciales existen dos tipos de elecciones generales: las de elegir al presidente, que es el jefe del Estado, y las que se realizan para elegir al Parlamento, quien elegirá a su vez al jefe del gobierno. Cuando el Parlamento aprueba una moción de censura en un sistema semipresencial, como Francia o Portugal, dimite el gobierno, pero no el presidente del país, porque este último es elegido en elecciones presidenciales. Si el Parlamento aprueba una moción de censura en un país con sistema parlamentario, como Alemania, Italia o España, donde se elige directamente al Parlamento y estos a su vez al gobierno, el gobierno en pleno ha de dimitir. En la Constitución española, la moción de censura está regulada en el artículo 113. Se substancia en el Congreso de los Diputados. El Senado no puede intervenir. La tienen que proponer como mínimo 1/10 parte de los diputados, actualmente 35, y tiene que ser aprobada por mayoría absoluta. La Constitución optó por el modelo alemán de moción de censura constructiva. Se la denomina así porque no basta con presentarla y votarla, como sucede por ejemplo en Italia o en el Reino Unido, sino que al presentarla el escrito de solicitud tiene que contener el nombre del candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Si la Cámara la aprueba por mayoría absoluta, el candidato propuesto es nombrado directamente presidente del gobierno por el rey. Es más difícil presentar una moción de censura constructiva, es decir, que contenga un candidato a presidir el nuevo gobierno, que una moción de censura ordinaria, sin candidato alternativo. En Francia e Italia, las mociones de censura son numerosas. En Alemania, escasísimas. Y en España, de 6 mociones presentadas, solo una prosperó, contra Mariano Rajoy, formándose el gobierno de coalición con Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez. El trámite de la moción es similar en España al que tienen otros países: 5 días de reflexión, como mínimo, antes de la votación, y en los 2 primeros se pueden presentar mociones alternativas, firmadas también por 35 diputados, como mínimo, e incluyendo también un candidato. También hay que señalar que mientras esté en trámite una moción de censura, el presidente del gobierno no puede disolver las cámaras para provocar elecciones generales. Si tras el correspondiente debate la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del Congreso, el gobierno tiene que dimitir y la investidura del nuevo presidente es automática. Si se rechazan los diputados que la han firmado, no pueden proponer otra durante el mismo periodo de sesiones, lo que implica que otros 35 diputados sí que podrían presentarla también con candidato alternativo. Incluso en la Unión Europea se pueden adoptar mociones de censura. En este caso, el Parlamento Europeo podría hacer dimitir a la Comisión Europea. También se regula la moción de censura en las comunidades autónomas, según lo que disponga el Estatuto de Autonomía de cada una de ellas. Repasando la historia de las mociones de censura en los distintos países, apreciamos que en todos ellos se presentan muchas, pero se adoptan muy pocas. Eso indica que en muchas ocasiones los firmantes ya saben que la moción no será aprobada, pero al presentarla pretenden realizar un debate político intenso y en profundidad para desgastar al gobierno de turno. Visto para sentencia.